Bueno, acá estamos, no sé qué bloque es este, pero estamos a full, cambiamos de día, hoy es lunes, sí, ya sé que es lunes, pero es lunes para mí, que estoy en este momento embarcando en el viaje a Montevideo. ¿Se acuerdan que les dije que en realidad empecé a grabar el programa el domingo, pero bueno, no era domingo? Bueno, no importa, acá estoy. Llegué re temprano para que no me agarre el tráfico, pero me zarpé, no hay casi nada. El book, qué mal que estoy. Solo y acompañado por mí mismo en la madrugada porteña. Dios mío, solo se ven camiones y rascacielos acá en el microcentro porteño, a punto de cruzar el charco. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, porque esta sección se llama Chan. Ay, no me acuerdo. Biblioteca, no. Nada hay fuera del texto. Nada hay fuera del texto. Y hoy vamos a hablar de la Ética de Spinoza. Librazo, si lo hay en la historia de la filosofía, un libro que escribe Spinoza, le lleva casi 10 años, si no me equivoco. Obviamente es un libro que no lo publica en vida. Spinoza publica un solo libro en vida, que es como un resumen que él elabora para unas clases que le da a un alumno sobre Descartes. El libro sobre Descartes es el único que él publica en vida. Sus dos grandes obras, que son la Ética y el Tratado Teológico Político, no los publica en vida. De hecho, después el tratado circula en realidad anónimamente, no con su nombre, porque bueno, era realmente para la época un libro bastante subversivo, bastante cuestionador del modo en que se vivía en la Holanda, en el Ámsterdam de fin del siglo XVII, la relación entre religión y filosofía, ¿sí? Y política, diría esas tres variables: religión, filosofía y política. Piensen que Spinoza es un personaje bastante controvertido por todos los lugares que lo vean, no solo controvertido en términos religiosos, sino además controvertido en términos filosóficos y sobre todo en términos comunitarios. Piensen que a los 24 años es excomulgado de su comunidad, la comunidad judía de Ámsterdam, que era una comunidad que había llegado a Holanda expulsada de España y Portugal. O sea, había llegado hasta ahí. De hecho, Spinoza es un apellido que tiene un origen portugués, y como que se vuelve demasiado cerrada la comunidad, un poco por necesidad de supervivencia, pero también, porque vive en una etapa bastante extraña, que es que cuando en general a los judíos se los echaba de todos los lugares de Europa, piensan que se los echa de Inglaterra, de España, de Portugal. Sin embargo, en Holanda se vive una época conocida, ¿no?, históricamente como de tolerancia religiosa, pero con una rareza, que es que las comunidades no viven en guetos, como sí sucedía en otras partes de Europa, sino abiertamente y en convivencia pacífica. Claro que cuidaban para eso, su propia costumbre, su propia identidad, y bueno, era una época muy dura, donde aquel que planteaba algún tipo de disrupción directamente lo echaban a la mierda. Spinoza padece esta situación de muy jovencito, tiene 24 años, todavía no había escrito ninguno de sus libros, más allá de que hayan sido publicados o no, pero hay como una denuncia donde parece que unos alumnos lo denuncian de enseñar que el alma no es inmortal, alguna cosa de esas, y se aprovechan de él. En realidad, en ese momento la comunidad judía
de Holanda estaba más preocupada en su interna contra el gobierno republicano holandés, y sobre todo que era bastante abierto, ¿no? Y la comunidad estaba como que jugaba, diríamos hoy, con la derecha, entre comillas, con los sectores calvinistas más duros. Y lo entregan a Spinoza, empiezan a entregar así como a sacrificar gente, sobre todo porque empieza a cundir algo completamente nuevo, desacostumbrados para la época, que era el ateo. O sea, a ver, lo digo de otra manera, en esa época cada uno podía profesar la religión que quisiera, incluso hasta podía convertirse a religión. Lo inadmisible era no tener religión. Muy loca la idea de tolerancia religiosa, porque acepta la pluralidad de religión, pero no acepta la carencia de religión. Entonces, el ateo es como, digamos, el palo en la rueda. Entonces es el sacrificable en algún punto, en ese momento. De hecho, Spinoza se llama a sí mismo ciudadano de Holanda, adscribiendo un tipo de identidad todavía en pañales en esa época, que es la identidad nacional. O sea, la religiosa era la identidad primaria. Con lo cual, vieron cómo estoy con la voz, pero son las 6 de la mañana, así que imagínense, hablando de Spinoza, acá hay gente que me está mirando como diciendo, este pibe enloqueció. Gracias por lo de pibe, pero bueno, entonces escribe la ética. La ética, digo, siempre piensa en Spinoza en esa dualidad. El tratado teológico político es como su libro deconstructivo. Se pelea contra la religión, deconstruye la idea, digamos, más que de Dios, de la autoridad del texto bíblico. Destruye el texto bíblico. Le encanta el texto bíblico, pero destruye la idea de que el texto está inspirado por Dios, la idea de pueblo elegido, del pueblo hebreo, ¿no? Que es una idea muy fuerte, la idea de que pueden haber milagros. O sea, Spinoza quiere recuperar del texto bíblico lo que él considera que es su único núcleo de verdad, por decirlo así, que es un libro que inspira el amor entre los seres humanos. O sea, quiere como desacralizar todo lo que rodea ambos testamentos a nivel sobrenatural y quedarse con lo más importante, por decir así, que es un libro que cultiva el amor a Dios y el amor a los hombres, ¿no? Y la figura de Cristo, más para un judío, que saben que los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, la figura de Cristo es resignificada por Spinoza desde ese lugar como alguien, digamos, que al interior del mundo judío, ¿sí? Jesús era judío, se da cuenta, digamos, que ese amor tiene que expandirse a toda la humanidad, ¿no? El judaísmo se va constituyendo, no el judaísmo, digamos, el pueblo hebreo o pueblo judío se va constituyendo como pueblo a través de una normativa, de una legislación que ordena los vínculos sociales y que necesita para eso de una metafísica. Eso es lo que ve Spinoza, ¿no? Que la Biblia básicamente es un libro teológico político, o sea, se construye un sistema religioso que sirva casi teocráticamente. Esto no le gusta en general, esta palabra a la gente que cultiva la religión judía, pero hay para Spinoza algo teocrático ahí, que es que la ley del pueblo judío es la ley religiosa, ¿no? Entonces no existe todavía, como va a empezar a pasar en la modernidad, una separación tan taxativa entre ley religiosa y ley política, ¿no? Digamos, hoy cualquiera de nosotros vive bajo la ley política, sea o no sea cristiano, sea o no sea judío, y después tiene su propia ley para su propio culto, digamos. El pueblo judío cuando nace con ambas leyes, digamos, siendo las mismas, ¿no?
la ley religiosa, la Torá, los mandamientos, se vuelve la ley del pueblo, ¿no? Esto es lo que ve Spinoza, y entiende que para que funcione, digamos, obviamente hay que creer, ¿no? Que hay un Dios, hay que creer en toda la parafernalia místico, digamos, mitológica, que aparece en el texto. ¿Qué hace Spinoza? Spinoza es un pensador del siglo XVII, absolutamente sumergido en los cambios que la modernidad comienza a plasmar en una Europa que se va despidiendo lentamente de la religión y que cada vez más va apostando por la racionalidad. O sea, es un pensador racionalista. En cualquier manual van a encontrar a Spinoza como parte del racionalismo, un racionalismo, digamos, que lo homologa a un Descartes o a un Leibniz, ¿no? Pero es un racionalismo raro, porque es un racionalismo que en el siglo XVII todavía, digamos, Spinoza nace en 1632 y muere en 1677, no puedo creer que me acabo de acordar la fecha de memoria, grosso, pero es un racionalismo que todavía no es el ilustrado o el científico, ¿no? De hecho, tiene más como... Spinoza parece más un pensador antiguo, ¿no? Con esta idea de que con el logos o con la razón puede entender cómo funciona la totalidad. Y lo que hace en la ética es como su libro más propositivo, donde él propone cómo entender a Dios desde la razón. O sea, despojémonos de ese Dios personal, trascendente, ese Dios típico que nos propone la religión, sobre todo la institución religiosa a través de la fe, de la autoridad y de la iglesia, y pasemos a concebir desde la propia razón natural la necesidad de concebir un Dios, o sea, una naturaleza, una realidad, una totalidad de la que todos somos parte. Racionalmente hablando, haciendo simplemente razonamientos, argumentaciones racionales, es imposible no entender no solo que hay un Dios, sino que todo es Dios, que todos somos parte de esa totalidad, de esa divinidad, que de divinidad no tiene un pomo, porque no es divinidad en el sentido sobrenatural, sino en el sentido de totalidad. O sea, hay un Dios, pero no hay un más allá. Es muy fuerte esa distinción. Dios es todo lo que hay, o sea, hay un todo del que todos somos parte, y ese todo, llámalo realidad, Dios o naturaleza. Ese Dios, o sea, la naturaleza, tal vez la frase más famosa, ¿no?, de la ética, Deus sive natura, que significa Dios, o sea, la naturaleza. Es como que te la manda Spinoza así, diciendo Dios, o sea, la naturaleza, y ya te la enchufó, ¿viste? Te la manda como, sin ninguna argumentación, sino así, como una especie de consecuencia casi lingüística, ¿no? O retórica, diríamos, de la misma palabra. Pero está bueno pensarlo de este modo, ¿no? Lo que siempre se le achacó a Spinoza es por qué tiene que seguir utilizando la palabra Dios si de lo que está hablando es del ser, de lo real, de la naturaleza, como si dijéramos el universo. Vieron que la misma palabra universo mienta algo de único. Lo que nos dice Spinoza es que, digamos, en términos absolutos hay una sola cosa, el mundo, o sea, el ser, o sea, el todo. No puede haber muchos todos, o sea, si hay una totalidad, y la hay, porque de hecho todo lo que somos es parte de una única cosa en común, ese haber general, ese ser del que todos somos parte, que después hay que analizar cómo se compone, cómo se estructura, pero en términos absolutos, a ver, lo planteo parmenidiamente, en términos absolutos, ¿hay o no hay? Bueno, hay. Difícil, ¿no? Pero difícil alcanzar esa consecuencia, pero hay un argumento choto, que es que hay porque, de hecho, yo estoy hablando, y aunque yo mismo sea un sueño o una creación, o sea, algo hay, un sueño, una creación, esta mentira, pero el hecho mismo de que yo esté pensando hace que algo haya. Entonces, ante la primera dicotomía, hay o no hay,
me quedo con el hay. Si me quedara con el no hay, no podría ni estar hablando. Bueno, hay, ya está. ¿Qué hay? Viene después. Después discutamos qué hay. Pero hay un hecho ineluctable, primario, que es que hay. Ese hay, ese haber, ese ser, o sea, la cosa es, esa cosa de la que todos somos parte. Ponele el verbo ser. El verbo ser está bueno porque acá estoy viendo una mesa. La mesa es, yo soy, mi voz es, ustedes son. O sea, ¿qué nos une a todos? ¿Qué tenemos todos en común? ¿Qué somos? O sea, el ser. Bueno, eso es Dios, lo que hay. Todo lo que nosotros después somos es una modificación, dice él, es una modalidad de ese Dios. O sea, del todo. Y en la ética, lo loco del libro, es que él va explicando todo esto, así más o menos como lo hice yo, en términos lógicos. Entonces va haciendo una sistematización de lo que hay, pero con el dispositivo, las categorías propias de la geometría. De hecho, el libro se llama Ética demostrada al modo geométrico. Entonces el libro está plagado de definiciones, axiomas, proposiciones y teoremas, como si fuese el sistema axiomático de Euclides. Bueno, igual. La diferencia es que en vez de hablar de línea, punto y plano, habla de Dios, ser humano, bien y mal, pasión, amor y odio. Es genial, ¿no? Implica una tensión diferente porque estás todo el tiempo demostrando teoremas, estás trabajando desde una perspectiva cuasi matemática, pero con contenidos propios, digamos, de la filosofía primera, ¿no? La ética se compone así de 5 libros, donde el primero, llamado de Dios, es donde aparece toda esta metafísica, y en el resto ya se va dedicando más a entender, por un lado, la relación entre el alma y el cuerpo, y después su interés primordial, que es la cuestión de las pasiones, ¿no? Sobre todo, por eso se llama ética también, porque es como que entendiendo la realidad en su conjunto desde otra perspectiva, cambia nuestra manera de pensar el mundo y de pensarnos a nosotros en el mundo, y por lo tanto de pensar nuestras prácticas, ¿no? Las cosas que debemos hacer, ¿no? Casi que no hay un deber en términos de heteronómicos, o sea, de una ley que viene de afuera, porque si todo es Dios, todo lo que se provoca en este mundo es lo que hay, ¿no? Digo, no hay nada fuera de este mundo, y todo lo que en este mundo se despliega por algo. El mundo tiene sus leyes, tiene sus causas. El problema es que el ser humano conoce solo parte de ellas. Entonces, no hay errores en el mundo, ni cosas malas, ni falsedades. Todo eso remite simplemente a una incapacidad de conocimiento del ser humano. Ah, mirá, ¿escucharon? Epa. Nos están... Ay, pero, por favor... Bah, me están interrumpiendo. Bah, dejémoslos. ¿Qué diría Spinoza de este llamado al embarque? Bueno, recomendación, para terminar. ¿Da para leer la ética si no sé nada de filosofía? Bueno, difícil. Yo igual me animaría, porque es un placer ir viendo esos argumentos, sobre todo el capítulo 1, yo me le animaría. Hay que tener alguna idea mínima de filosofía, digamos. Es difícil, pero todo el libro, pero primero el capítulo 1, si uno está más o menos así como predispuesto a este tipo de, digamos, de desarrollo conceptual, ¿no? De qué es Dios, qué es una sustancia y cosas por el estilo, se le puede animar. Si no, el Tratado Teológico Político te tiene que recontragustar la cuestión teológica, ¿no? Si no, no garpa tanto, y tener idea de la Biblia, porque él se la pasa como deconstruyendo, cuestionando muchos de los párrafos fundamentales del texto bíblico. Si no, hay un montón de textos para entrarle a Spinoza, que está buenísimo, ¿sí?
colección de Galerna que dirige Lucas Suárez, que escuchamos el programa pasado, que lo tuvimos invitado virtual. Salió un libro, creo que lo nombré la clase pasada, de Axel Cherniavsky sobre Spinoza, que está buenísimo, donde ahí aparece un gran desarrollo, sobre todo de este libro de la ética. Y hay textos históricos, ¿no? Hay textos que son más difíciles que Spinoza, como textos de Deleuze, que lo intenta explicar, pero hay mucha bibliografía, porque es un autor que ha dado realmente muchísimo trabajo y cuestionamiento. Así que uno de los primeros disruptivos de la modernidad, llamado el ateo virtuoso, ateo choto, pero virtuoso, decía un historiador contemporáneo a él, el primer judío secular, el primero que entiende que viene de una tradición religiosa como la judía, pero se da cuenta, mueve, y sin embargo no puede renunciar a algo de su identidad. Uno de los excomulgados más famosos. Después de él, la comunidad judía excomulga a Juan de Prado, y punto, digamos. Después se prohíbe, de hecho el gobierno holandés prohíbe las excomuniones. Piensen que esa excomunión es una cosa tipo, te maldigo Spinoza a vos y a toda tu familia, una cosa horrible. De hecho muchos de los excomulgados se suicidaban, como el caso de Uriel da Costa, que se supone que Spinoza, ay, me llaman a embarcar, ahí voy, sigamos con Esther. Esther está por ahí, ¿no? Y una nueva pregunta para la amiga Esther Díaz, que es la relación entre filosofía, academia y divulgación, ¿no? Una Esther que de algún modo le ha apostado también a que su obra se expanda más allá de los límites de la academia. Esto es demasiado humano. 6:30 de la mañana, no, un poco más, 7 de la mañana, aquí, en vivo, y allí, no sé qué mierda de hora es. Los quiero.